Bueno, chicos, primero que nada, bienvenido a todos. ¿Sí? Hoy vamos a ver el bootcamp que estábamos hablando, donde vamos a ver absolutamente todos los parámetros que nosotros utilizamos a la hora de operar en los mercados, ¿sí? Lo utilizo especialmente en lo que es el mercado de Forex, pero también sirve para cualquier tipo de mercado. Más que nada para Forex lo más importante es el tema de por ahí el AMD o el tema de las sesiones, que eso vamos a verlo a lo último. Ahora para empezar, sí, primero que nada vamos a escribir las confirmaciones, que por ahí ya como muchos saben, nosotros tenemos la confirmación número uno, que es la más importante, que es en lo que por ahí más vamos a hacer hincapié hoy. Y las otras confirmaciones, por ahí lo vamos a ir pasando un poco más rápido. Entonces, vemos también lo que es el AMD y cómo utilizar el juego de sesiones a la hora de operar, ¿sí? Como confirmación número uno, tenemos lo que es el IDM número uno. Como confirmación número dos, perdón, tenemos lo que son los máximos y mínimos válidos. ¿Sí? Como confirmación número 3 tenemos lo que es el boss. Como confirmación número 4 tenemos lo que es el IDM número 2. Como confirmación número 5 tenemos lo que son los FBG. Bien. Número 6 el POI. Y como confirmación extra o número 7 tenemos lo que es el CHOCH, que esto también entraría un poco con el tema de la confirmación número 3 que es el boss. Bien, entonces, estas son las confirmaciones que nosotros necesitamos, ¿sí? Para definir una estructura. Bien, comenzando con lo que es el IDM, ¿sí? Los IDMs básicamente van a ser nuestros puntos de liquidez. ¿Por qué digo que es el concepto más importante que vamos a utilizar? Porque a partir del IDM es de donde nosotros vamos a arrancar nuestros análisis. Si nosotros marcamos mal lo que son los IDM, número uno, ¿sí? Todo nuestro análisis puede que esté errado. Bien, entonces, básicamente, vamos a graficarlo por acá. El IDM tiene dos confirmaciones, ¿sí? Denme un segundito, vamos a graficar esto por acá. Y bueno, si alguno después va teniendo alguna duda, la puede plantear al final de la clase. Sí, al final de la clase última vamos a ver todas las dudas. Y si tiene alguna duda ahora de lo que es el concepto de IDM, bueno, puede también, si quiere, hacerla ahora, porque como les digo, es por ahí el concepto más importante, ¿sí? Del cual nosotros el cual nosotros vamos a utilizar para todo lo que es nuestro análisis. Bien, un segundito. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle esto como roja. Ahí está. Digamos que nosotros nos encontramos, ¿sí? En una estructura o en una tendencia alcista, ¿sí? Como pueden ver, acá el precio que nos hace. Nos hace un impulso, un retroceso y un impulso. Bien, entonces nosotros para el concepto de lo que es el IDM,
si estamos en una estructura alcista, lo que debemos fijarnos, primero que nada, ¿sí? Lo que debemos buscar son los máximos conocidos. Bien. Y en una estructura bajista, lo que debemos buscar son los mínimos conocidos. ¿Sí? Ahora bien, el concepto de IDM, ¿sí? Lo que es el IDM, tiene dos confirmaciones, las cuales nosotros debemos buscarla para decir, bueno, esto sí es un IDM válido. ¿Sí? Confirmación número uno es que al máximo, ¿sí? En caso de que estemos en una estructura alcista, o al mínimo, o al mínimo, en caso de que estemos en una estructura bajista, debe sacarle liquidez, ¿sí? Al máximo o mínimo anterior en realidad sería. Al máximo o mínimo anterior. Bien, debe sacarle liquidez. Esto vendría a ser lo que es la confirmación número uno de IDM. Y la confirmación número dos es que a la vela que se le saque el máximo en caso de estar en una estructura alcista o mínimo en caso de estar en una estructura bajista, ¿sí? Debe, debe luego cerrar una vela con cuerpo por encima de la vela a la cual se le sacó liquidez, ¿sí? Se le sacó la liquidez. Bien, entonces, resumiendo un poco esto, ¿sí? Sabemos que la confirmación número uno y desde donde inicia o desde donde arranca nuestro análisis es lo que es, vendría a ser el IDM, ¿sí? El IDM en este caso número uno. Tiene dos confirmaciones. Es que al máximo o al mínimo anterior debe sacarle liquidez. Y la segunda es que a la vela a la que se le saque el máximo o mínimo debe luego cerrar una vela con cuerpo por encima de la vela a la cual se le sacó liquidez. ¿Sí? Si bien parece un poco confuso o engorroso, es muy simple. Lo que nosotros debemos hacer es, en la estructura alcista, mirar las velas. Por ejemplo, como les dije, en la estructura alcista debemos buscar los máximos conocidos. Acá tenemos máximo conocido, vamos a marcarle con un puntito verde, y decimos, bueno, primer máximo conocido. Acá tenemos otro máximo conocido. Ahora vemos la siguiente vela, ¿sí? ¿Le saca la liquidez a esa vela que nos dejó el máximo conocido? Sí, bien. Como pueden ver, que saca el precio, le saca, ¿sí? Le saca la liquidez a la vela que nos generó el máximo conocido. Bien, o sea, le hace con esta vela de bajista, le hace una toma de liquidez. Bien, acá entonces tendríamos lo que es la confirmación número uno. ¿Sí? Acá tendríamos confirmación número uno. Y confirmación número dos, como dice, a la vela que se le saque el máximo o el mínimo, en este caso, como saben, una estructura alcista, la liquidez está por debajo, y en una estructura bajista, la liquidez está por encima. Luego de que se le saque la liquidez, debe cerrar con cuerpo de vela por encima de la vela a la cual se le sacó liquidez. Entonces, ¿a qué vela fue la que se le sacó liquidez? A esta que nos había dejado el máximo conocido. Y lo que nosotros debemos hacer es, como confirmación número 2, ¿sí? Ver que
una vela cierre con cuerpo por encima de ese máximo conocido, ¿sí? Una vez que sucede esto, tenemos lo que es la confirmación número 2. ¿Bien? Y el IDM, ¿sí? Pasaría a ser el bajo más bajo que nos deje ese movimiento, que en este caso vendría a ser esta mecha acá, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser un IDM. El IDM, por lo general, nosotros lo vamos a marcar así, ¿sí? Con una X. ¿Bien? Vamos a poner un poquito más arriba la mecha para que se vea bien. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a identificar, ¿sí? Lo que serían los IDMs. Ahora bien, los IDMs no son más que puntos de liquidez, ¿sí? No nos representan ni máximos ni mínimos válidos, ¿sí? O sea que el precio, digamos, si desde acá sigue subiendo y cae y se toma este IDM, no nos representaría un quiebre de estructura, por así decir, ¿sí? Sino que solamente sería una toma de liquidez. Bien, de todas maneras, ahora esto ya lo vamos a ver mejor en el gráfico, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros sabemos identificar los IDMs, ya podemos pasar a lo que son los máximos y mínimos válidos, ¿sí? Quiero que lo tengan bien en claro a esto. Déjenme que voy a hacerle una captura. Vamos a guardar la imagen. Quiero que tengan bien en claro esto porque como les digo, es lo más importante, ¿sí? A la hora de hacer nuestro análisis es lo más importante. Bien, si nosotros marcamos mal lo que son los IDMs, muy probablemente, muy probablemente, de que después en nuestro gráfico marquemos cualquier cosa, ¿sí? Así que bueno, espero que le haya quedado súper claro. En caso de que por ahí no le haya quedado claro, al final me pueden consultar. Y si no, también saben, ¿sí? Saben que en el canal de YouTube tienen, tienen clases por ahí donde se hace un poquito más larga o más extensa, ¿sí? Para, para ir a verlas y para por ahí tratar de entenderlo mejor. Bien. Dicho esto, vamos a pasar al gráfico. Vamos a eliminar esto. Entonces seguimos con los otros conceptos, utilizando ya el concepto de IDM. Bien, ya vamos a ir haciendo un análisis en donde vamos a utilizar además los otros conceptos. Vamos a ver si de última lo fijamos esto por acá. Ahí, cosa que no nos moleste. Como saben, yo por lo general utilizo la temporalidad de H4 y M15. Bien, vamos a dejar las confirmaciones por ahí. Entonces, si nosotros nos fijamos, podemos ver que acá estamos claramente en una tendencia bajista, ¿sí? O sea que el mercado viene cayendo. Lo que nosotros debemos hacer, primero que nada, es identificar los IDM, ¿sí? Vamos a empezar desde por acá. Entonces, como se los mencioné anteriormente, en una estructura alcista lo que nosotros debemos identificar son los máximos conocidos y en una estructura bajista lo que nosotros debemos identificar son los mínimos conocidos, ¿sí? Vamos a empezar de este. Primer bajo conocido, ¿bien? Ahora, confirmación número uno, no lo hubiese borrado, pero bueno, eh, vamos a decirla, ya igual después le mandaré la captura para que lo tengan. Pero confirmación número uno es ver si la siguiente vela le saca la liquidez, ¿sí? A la vela que nos deja el bajo conocido. Ahora, entrando un poco más a detalle, ¿sí? No es necesario que sea sí o sí la siguiente vela la que le saque
la liquidez a la vela que nos deja el bajo conocido, ¿sí? Puede que acá pasen 5 6 7 8 o 9 velas y capaz ahí recién le saquen la liquidez y no importa, una vez que tenemos el bajo conocido, ya tenemos la confirmación número uno, debemos buscar, perdón, una vez que tenemos el bajo conocido, debemos buscar la confirmación número uno, que es que le tomen la liquidez a esa vela, ¿sí? No importa si acá hay una o dos velas o si hay todo un movimiento, ¿sí? Y después el precio termina cayendo. Bien, entonces, punto número uno. ¿La siguiente vela le saca la liquidez a la vela que deja el bajo conocido? Sí. Entonces, como podemos ver, acá ya le tomó la liquidez a esta vela, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es la confirmación número uno. Bien, confirmación número uno, perfecto. Ahora, confirmación número dos, como se los había mencionado, ¿sí? La confirmación número dos es que a dicha vela, si una vez que se le toma la liquidez, debe cerrar con cuerpo para confirmarnos el IDM. Y como vemos acá, con esta vela bajista, ¿sí? Cierra con cuerpo de vela por debajo de ese bajo conocido. Entonces, el punto más alto que el precio nos deje, que vendría a ser esta mecha de acá, va a ser nuestro IDM, ¿sí? Va a ser nuestro punto de liquidez. Bien. Ahora, debemos seguir haciendo exactamente lo mismo con el resto de lo que es el gráfico. Seguimos mirando bajo conocido, le sacan la liquidez, no. Bajo conocido, la siguiente vela le saca la liquidez, no. Bajo conocido, la siguiente vela le saca la liquidez. Vamos a ver, sí, le saca la liquidez, como podemos ver, sí. Le hace la toma de liquidez. Entonces ya tenemos la confirmación número uno, ¿sí? No le voy a estar marcando todas las tomas de liquidez, ¿sí? Solamente vamos a marcarla así para que la vean, que es lo que, lo que les recomiendo hacer al principio, ¿sí? Hasta que la agarren la mano, pero para que por ahí no se confundan. Acá lo importante es esto, ¿sí? El IDM que está marcado con una X roja. Bien, entonces le saca la liquidez, después vemos que tiene algún movimiento hacia la alza, no se llega a tomar este punto de liquidez, ¿y qué pasa? El precio cae y no cierra con cuerpo en este punto de acá. Bien, entonces el punto más alto se convierte en nuestro IDM, ¿sí? Y así es como vamos a ir con el resto del gráfico. Bajo conocido, esta vela no le saca la liquidez, o sí, vamos a ver que acá es muy fino. Sí, miren, esto es algo súper importante, sí, que deben hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá esta vela, por más que sea por muy, muy poco, ¿sí? Le saca la liquidez a esta vela que nos había dejado el último bajo conocido. Si nos acercamos, podemos observar cómo le saca la liquidez. Bien, entonces ahí ya tenemos primera confirmación. Segunda confirmación es que por debajo de la vela que se le saca la liquidez se cierra con cuerpo, que como podemos ver, esa misma vela, ¿sí? Ya nos hace el cierre con cuerpo por debajo de ese bajo conocido, ¿sí? Vamos acá a eliminar esto para que no nos confundamos después. Esto es un bajo conocido, bien, nada más. Entonces, esta misma vela que hace, le saca la liquidez a la vela del bajo conocido y cierra con cuerpo. Por ende, este punto más alto, que sería la mecha de esta vela que saca la liquidez, es un IDM. Y acá es donde empieza lo bueno. Acá es donde empieza a suceder la magia. Bien, ahora me van a decir, ¿y qué pasa cuando el precio se toma un IDM? Ahí es donde sucede lo siguiente. Una vez que el precio se toma un IDM, vamos a tener lo que son los máximos o mínimos válidos, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos en una estructura bajista. Este bajo se tomó, desde este bajo se tomó el IDM, por ende el precio acá nos deja un bajo válido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Siguiente confirmación es el BOS.
Una vez que el precio rompa, ¿sí?, ese bajo conocido con cuerpo de vela, vamos a tener automáticamente lo que es el BOS. Y con esto viene la confirmación, en este caso, del máximo válido. ¿Por qué? Porque nos hizo un BOS y automáticamente el alto más alto que el precio nos deje, ¿sí?, va a ser el máximo conocido de por ahí ese nuevo rango que se esté generando. Y una vez que nosotros tenemos el máximo conocido, debemos volver desde ese máximo conocido a buscar todos nuestros IDMs, ¿sí? Ahora, todos los IDMs que nosotros encontremos a partir de ese máximo conocido, una vez que nos genera el BOS, van a venir a ser nuestros IDM número 2, ¿sí? Son todos esos IDM que el precio genera luego de hacer el BOS, ¿sí? Que se identifica exactamente de la misma manera que el IDM número uno, pero la función del IDM número 2 muchas veces es identificar la liquidez, podríamos decir la liquidez previa a nuestros puntos de entrada, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora a partir de este máximo nos ponemos a buscar de vuelta mínimos conocidos y ver que le saquen la liquidez, ¿sí? Si nos ponemos a buscar mínimo conocido, no le sacan la liquidez, mínimo conocido, acá a ver si le sacan, no le sacan la liquidez, no pasa nada, seguimos buscando mínimo conocido, no le sacan la liquidez, nuevo mínimo conocido, que es esta velita de acá, ¿sí?, que nos deja el bajo más bajo que esta mecha, mínimo conocido, primer paso, le sacan la liquidez, perfecto, y con esa misma vela cierra con cuerpo, por ende, el alto más alto que nos deja es el IDM, ¿sí? Ahora bien, como pueden ver, esta misma vela nos deja el bajo y a partir de este bajo empieza el retroceso que se toma el IDM, ¿sí? Entonces acá tendríamos nuestro bajo conocido o nuestro mínimo válido. Vamos a recortarlo un poquito por acá. Y esto es lo que vendría a ser nuestro fractal, ¿sí?, o nuestro rango bajista, DH4. Bien, desde este punto de acá hasta este punto de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el máximo conocido, ¿sí?, que luego que se genera el BOS es el alto más alto, y tenemos el mínimo conocido porque a partir de este mínimo el precio comenzó su retroceso y se tomó un punto de liquidez. Bien, ahora una cosita que por ahí acá no tengo anotada, pero que se las voy a dejar como algo extra, es que, digamos, ¿sí?, solamente para el ejemplo, digamos que este punto de acá hubiese sido un IDM. Bien, todos los IDMs que se generen antes del BOS, ¿sí?, son IDMs internos, ¿sí? Y todos los IDMs que se generen después del BOS, como en este caso, son IDMs externos. ¿Para qué nos va a servir esto? Más que nada por ahí para cuando analicemos M15, lo ideal es que los rangos o fractales de M15, ¿sí?, para que nosotros lo operemos, por así decir, directo sin esperar confirmación alguna, lo ideal es que los rangos M15 siempre tengan IDMs externos, ¿sí? O sea, que se genere un IDM luego del BOS o, en el caso de que suceda, del CHOCH, ¿sí? Ahora bien, entonces, ya tenemos lo que es el IDM número uno, que sí es el IDM que se toma el precio para generarnos el bajo válido. Tenemos lo que son los mínimos y máximos válidos. Tenemos lo que es el BOS. Tenemos lo que es el IDM número 2, que luego de ser tomado ya se convierte en IDM número uno, por así decir, ¿sí? O sea, el IDM este número 2 era IDM número 2 hasta este punto de acá, ¿sí? Era como una liquidez que todavía el precio no se había tomado. Una vez que el precio se toma ese IDM, ya listo. O sea, ese IDM número 2, por así decir, se transforma en un IDM número uno. No quiero entrar mucho en esto porque no quiero enredarlos,
pero es básicamente para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, este sería nuestro rango, nuestro fractal bajista de H4. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando el FVG, ¿sí? O Fair Value Gap, ¿sí? Así por ahí lo van a encontrar. ¿Y qué es el FVG o Fair Value Gap? Disculpen. El FVG o Fair Value Gap, ¿sí? Son los vacíos, ¿sí? Por ahí para el que no lo sepa, vamos a verlo acá rapidito, ¿sí? Digamos que estamos en una estructura bajista. Son los vacíos, ¿sí? Que por lo general nosotros lo encontramos al identificar tres velas, ¿sí? El FVG básicamente se forma cuando nosotros tenemos un movimiento muy acelerado, ya sea en una dirección o en otra dirección. O sea, digamos, si estamos en una estructura bajista, podemos ver como acá el precio tiene, en pocas palabras, ¿sí? Un movimiento acelerado a la baja, ¿sí? Y el FVG lo identificamos mirando tres velas, ¿sí? Tenemos vela número uno, vela número 2 y vela número 3. Y el vacío que queda entre la vela número uno, ¿sí? Y la vela número 3 es lo que nosotros vamos a conocer como Fair Value Gap o FVG, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a conocer como FVG. Bien. Es básicamente el vacío que se produce, ¿sí? Al haber un movimiento acelerado del precio, ya sea en una dirección alcista o bajista, ¿sí? Volviendo al gráfico. Ahora, a ver, acá denme un segundito, acá les quiero mostrar algo, ¿sí? Vamos a identificar primero que nada lo que es un FVG inválido, ¿sí? Digamos que nosotros nos ponemos a ver si acá hay un vacío. Sí. Digamos que nosotros nos fijamos entre esta velita blanca, esta negra y esta blanca. ¿Sí? Si bien nosotros observamos que entre estas tres velas, ¿sí? Entre vela número uno y la vela número 3 existe un vacío, por así decir, ¿sí? Podríamos decir, acá nosotros tenemos un FVG muy claro, ¿no? Pero en realidad esto no es un FVG. ¿Por qué? Porque ese aparente FVG está, o ese movimiento en realidad está todo dentro de esta vela, ¿sí? Está todo dentro de esta vela bajista, ¿sí? O sea, todo este movimiento que se produjo luego de esta vela bajista está dentro de la misma. Por ende, para nosotros esto no es un FVG, ¿bien? No es un FVG válido en realidad, ¿sí? Porque si bien cumple con los parámetros de FVG, pero no es un FVG válido, ¿sí? Ahora, ¿qué sí sería un FVG válido? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos como es esta vela, vela número uno, vela número 2 y vela número 3, vemos que acá, disculpen chicos, voy a tomar un traguito de agua y se me secó la garganta.
Disculpen chicos, me había fijado algo. ¿Sí? Bien, si nosotros miramos vela número uno, vela 2 y vela número 3, vemos como en este caso no tenemos un FDG, ¿sí? O sea, esta mecha ya mitigó ese posible vacío que había dejado entre la vela uno y la 2. Ahora, si nosotros tomamos a la vela negra como vela número uno, a la siguiente como vela número 2 y a la siguiente como vela número 3, podemos ver que entre el mínimo de la vela número uno y el máximo de la vela número 3, acá sí tenemos lo que es un FBG. ¿Sí? Bien. Ahora, luego del FBG lo que viene es el POI. ¿Sí? Y el POI, básicamente, para que sea un POI o un order block válido, lo que yo en lo personal me fijo, si es el concepto del cual yo aprendí y utilizo, es que la vela debe tomarle liquidez a la vela anterior, ¿sí? Como paso número uno. Como paso número dos, va. En realidad, si enumeramos bien como debe ser, para que un POI sea válido, primero que nada, tiene que tener liquidez previa, porque si no tiene liquidez previa, muy probablemente que nosotros seamos la liquidez, ¿sí? Punto número uno y principal. Punto número dos para que un POI sea válido es que contenga FBG. Y punto número tres, ¿sí? Es que el POI o el order block, ¿sí? Tome liquidez a la vela anterior. Bien. Si nosotros nos fijamos, en realidad la vela que contiene el FBG, ¿sí? Que vendría a ser esta vela negra, no le saca la liquidez a la vela anterior. Pero nosotros podemos tomar todo esto como un posible order block o un posible POI o una posible zona, ¿sí? A la cual nosotros vamos a prestar atención si el precio llega, ¿sí? Nosotros podríamos tranquilamente, en caso de que eh, opere alguien en H4, ¿sí? Como saben, nosotros podemos operar ya sea dejando una orden límite en un POI, que puede ser un extremo o un decisional, ¿sí? Que en este caso tenemos solamente POI extremo. ¿Por qué? Porque no vemos ningún POI antes que este, ¿sí? El POI decisional, básicamente, para el que no lo sepa, ¿sí? Digamos que nosotros estamos en una estructura bajista. Vamos a hacerla bien como debe ser. A ver, vamos a eliminar y vamos a hacerla bien. Sí, digamos que nosotros estamos en una estructura bajista. Precio se toma un IDM, nos deja máximo válido. Voy a hacer un poquito más largo el movimiento. Un segundito, chicos. El precio se toma esto, nos hace esto y continúa con ese movimiento a la baja. Bien. Bueno, como saben, acá el precio se toma un IDM, por ende nos deja un mínimo válido y una vez que nos genera ese rompimiento con cuerpo, nos hace el boss, dejándonos el máximo válido. Sí, y vamos a marcar acá, sí, sí, así. Bien, a ver, ahí está. Una vez que el precio, esto vendría a ser un IDM mayor, y esto también vendría a ser un IDM mayor. Entonces, acá nosotros ya tenemos nuestro rango, ¿sí? Con máximo y mínimo válido. Ahora, nosotros tenemos IDM en esta zona, ¿sí? Como les dije anteriormente, antes del boss sería IDM interno, después del boss sería IDM externo, ¿sí? Supongamos que acá el precio tiene el POI extremo, ¿sí? Acá tiene el POI extremo que tiene todo lo que nosotros necesitamos para que sea un POI, ¿sí? Tiene FBG, en realidad empezando por lo más importante, tiene liquidez previa a la zona, tiene FBG y tiene POI. Esto vendría a ser lo que es el extremo, ¿sí? Extremo o muchas veces también lo van a encontrar como origen o original, ¿sí?
Luego, el POI decisional básicamente es, como la palabra lo indica, es la zona o el POI que decide romper esa estructura, ¿sí? Como pueden ver, acá el precio nos hace un movimiento a la baja, tiene una reacción en una zona de, de demanda, sí que sería una zona de compras, tiene una reacción y es ese movimiento el que decide romper con esa estructura, ¿sí? Y generarnos ese voz. Por ende, acá es donde nosotros tendríamos nuestro POI decisional, que también como el extremo necesita las confirmaciones que habíamos visto anteriormente para que sea un POI válido, ¿sí? Confirmación número uno, que tenga liquidez previa, que tenga FVG y bueno, que le saque liquidez a la vela anterior. Entonces, esto vendría a ser lo que se conoce como decisional. Bien. Ahora, para las personas que por ahí no tienen mucho tiempo para estar enfrente de los gráficos, etcétera, pueden, o número uno, venir y colocar una orden, ¿sí? Ya sea en el decisional, yendo a buscar un nuevo boss, ¿sí? Digamos con un stop por encima de ese punto, o pueden buscar una entrada en el POI de origen, ¿sí? Con el stop por encima del máximo, yendo a buscar un nuevo boss, ¿sí? Podrían hacer directamente esto si quieren, ¿sí? Porque al no tener tiempo, directamente lo hacen así y ya está. Punto número dos. Podrían hacer su respectivo backtesting y decir, el decisional me funciona o no me funciona, por ende yo, digamos que si en el decisional no funciona la entrada, directamente me olvido de la entrada del decisional y solamente voy a tomar entradas en el POI extremo, ¿sí? Entonces pueden directamente tomar su entrada así o si dicen, bueno, no, el decisional no funciona y el extremo muchas veces no llega. ¿Qué pasa? Podemos tirar un FIBO, una vez que nosotros tenemos el punto máximo y el mínimo válido, y medir a ver hasta qué descuento el precio llega. Si ustedes dicen, y bueno, yo la mayoría de las veces que compruebo el precio retrocede, vamos a decir, retrocede hasta el 85% y luego me da ese movimiento a la baja, o sea, retrocede hasta el 85% sin llegar al extremo y sin que funcione en decisión. Básicamente lo que hacen es dejan su entrada programada en el 85%, el stop siempre cubriendo el máximo válido, ¿sí? ¿Por qué cubriendo el máximo válido? Porque puede que el precio venga con una mecha y después de ese movimiento, y si el precio ya rompe directamente con cuerpo de vela el máximo válido, tendríamos lo que es un choch o un cambio de carácter y es muy probable que este movimiento no se dé. Muchas veces, ¿qué pasa? El movimiento se da igual porque el precio hace, como le dicen, una trampa, ¿sí? O una inducción, ¿sí? O un cambio de carácter a modo de trampa o falso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya es decisión de cada uno de ustedes. Era más que nada esto básicamente para mostrarle lo que es el concepto de extremo y de decisional. Y bueno, acá también, como ya saben, pueden utilizar la herramienta del FIBO. El FIBO siempre se traza del máximo al mínimo válido o del mínimo válido al máximo válido en caso de que estemos en una tendencia alcista. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bien. Entonces, como les dije, nosotros podemos directamente acá, ¿sí? Dejar la orden, posición corta, en el extremo, sí que es lo que tenemos, porque si no tenemos, digamos, siempre dándole un respiro al precio. Y vamos a ver hasta el mínimo cuánto nos daría. Ah, nos daría casi un 1,6. Y vamos a ver qué pasa con esta entrada. Si dejamos que el precio se desarrolle, vemos como el precio llega al POI, ¿sí? Y empieza a tener una leve reacción a la baja. Vamos a ver cómo sigue.
y termina, como pueden ver, teniendo ese movimiento a la baja. A ver si, uff, miren acá, hay que ver si no nos hubiese sacado ahí. Pero como pueden ver, de momento no es un choch. ¿Por qué? Porque cerró con mecha, entonces simplemente una toma de liquidez. Esto también es algo muy importante que ustedes deben en base al backtesting verlo, es que si toman la entrada, ¿sí? ¿Cuánto respiro o cuánto margen deben darle desde el máximo? Por ejemplo, acá teníamos 22,3 pips, ¿sí? Y hasta acá le habíamos dado 46. Pongámosle que si le damos 50 estaríamos dentro, a ver cómo sigue, a ver si nos saca o no. Y como pueden ver, el precio se desarrolla y como saben, si el precio rompe este mínimo con cuerpo de vela, tendríamos lo que es un boss, ¿sí? Y si el precio hubiese roto con cuerpo de vela por encima del máximo válido, tendríamos lo que es un choch. Acá también les voy a dar un dato interesante en base al backtesting que yo hice, ¿sí? Que pueden, obviamente que lo ideal y es lo que les recomiendo, que no confíen en lo que yo les estoy mostrando, sino que vayan y que lo prueben. Es que yo lo que vi es que muchas veces el precio reacciona al 50% del POI H4, ¿sí? O del POI de M15. Deben verlo porque muchas veces en temporalidades menores en realidad el precio reacciona al inicio y nos deja. Pero en H4 por lo general el precio casi siempre, si llega al inicio del POI, el precio hace esto. Como que da un pequeño movimiento y luego, ¡pum!, viene a buscar el 50% y ahí da ese movimiento, ¿sí? Como que el 50% del POI H4 es, ¿cómo podríamos decirlo? Una zona muy fuerte, ¿sí? Una zona que si el precio reacciona al 50% o por encima, como es en este caso, luego tiene una reacción muy fuerte, ¿sí? Muchas veces cuando por ahí, como pueden ver acá, miren acá el precio, ¿qué es lo que hizo? Lo tocó una vez, subió, lo tocó otra vez, cayó, subió, lo tocó otra vez, cayó, subió, lo tocó otra vez y llegó al 50%, incluso cerró con cuerpo por encima del 50%, pero no terminó siendo un choch porque el precio cerró con mecha, ¿sí? El choch básicamente se hubiese causado, ya que estamos para mostrarles y explicarles, igual cuando nos bajemos a M15 vamos a ver si no encontramos uno para mostrarles mejor. Sí, el choch básicamente es ese cambio de carácter, ¿sí? Si el precio en este punto de acá, vamos a mover un poquito para que no nos moleste. Si el precio en este punto de acá, en este máximo válido, nos hubiese roto o hubiese cerrado con cuerpo de vela por encima de ese máximo, tendríamos un choch, ¿sí? Que vendría a ser un cambio de carácter. Ahora el precio en vez de estar en una estructura bajista, pasaría a estar en una estructura alcista. ¿Y ahí qué debemos hacer nosotros? Otra vez desde el punto más bajo, buscar todos los IDM. ¿Por qué desde el punto más bajo? Porque estamos en una estructura alcista en caso de que hubiese ocurrido choch, ¿sí? Pero bueno, como pueden ver, acá el precio en realidad continuó con ese movimiento a la baja. No sé si nos terminó haciendo el boss. Creo que a la fecha de hoy no nos terminó haciendo el boss. Ah, sí, sí. A la fecha de hoy, jueves 9 de enero, el precio, como pueden ver, nos terminó haciendo ese boss. Bien. Y luego de la entrada se dio el 6 de diciembre hasta acá tardó casi un mes en darse ese movimiento, ¿sí? Por ahí esta temporalidad es una temporalidad para las personas que no tienen tiempo y que quieren hacerlo más holgadamente, por así decir, que no tienen tiempo de ver los gráficos día a día, ¿sí? Nosotros somos trader intradía, por ende utilizamos H4 como una temporalidad de dirección y luego utilizamos M15 para nuestras entradas y también a veces M3, que también lo que utilizamos a diario para hacer intradía es el tema de las sesiones de la AMD, ¿sí? Que eso ahora ya lo vamos a ver. Bien, como pueden ver entonces, esto es lo que sería un análisis completo y desde cero, ¿sí?
hacerle una captura. Así que bueno, una vez que el precio nos hace el boss, nosotros decimos, bueno, punto más alto, máximo válido, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer a partir de ahí es otra vez ponernos a marcar todos los IDMs. Sí, mínimo conocido, lo voy a marcar un poco rápido, ya que ya saben cómo hacerlo. Y acá tendríamos IDM, mínimo conocido, IDM. A ver, acá cierra un cuerpo, no deja el mínimo, por ende este es un IDM, que si bien, como pueden ver, el IDM es tomado, ¿sí? El IDM es tomado, pero es una toma de liquidez interna, por así decirlo, o de un rango interno, ¿sí? Que muchas veces hay gente que también lo opera esto, que por ahí en cripto más que nada solemos operar los rangos internos para no esperar todo ese movimiento, ¿sí? Bajo conocido, a este no le sacan la liquidez, a esto sí, esto es un IDM. Bien, seguimos marcando y este es el último IDM. Ahora, para que el precio nos deje el bajo conocido, debe tomarse por lo menos un IDM. Y como vemos acá no se tomó ningún IDM. Y también lo que observamos acá, sí, es que todos estos IDMs que nosotros marcamos acá son IDMs internos. ¿Por qué? Porque se generaron antes del boss, ¿sí? Ahora, veamos si tenemos alguna zona. A ver acá en el extremo si tenemos alguna zonita. A ver si hay... Oh, esta zona ya está mitigada. Sí, por ende acá no hay nada claro. Esto no es FBG. A ver, acá hay un pequeño FBG. Sí. Y bueno, más que un POI vendría a ser esto una zona donde deberíamos buscar confirmación. Por eso es que le digo también que muchas veces es muy importante el tema del FIBO. Acá esta zona sería una zona muy grande y para cubrirnos con el stop acá también es complicado. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer, va, en realidad en este caso, en este momento no podemos hacer nada, pero supongamos que el precio comienza su retroceso desde acá y se toma el IDM, nos dejaría este punto como bajo válido. Podemos tirar nuestro FIBO desde el máximo válido al mínimo válido, que como saben, no tenemos mínimo válido todavía, y podemos entrar, digamos, en el 85%. Tenemos 65 pip. No son entradas que a mí me gustan, por así decir, pero bueno, hasta el mínimo tendríamos un 1,3.5. Bien, pero todavía no podemos tirar FIBO ni podemos decir nada porque no tenemos el bajo válido, por ende tirar un FIBO no es factible. ¿Por qué? Porque para tirar un FIBO, como se los mencioné anteriormente, necesitamos tener un máximo y un mínimo válido, debemos tener un rango, ¿sí? Para poder trazar el FIBO. Y bueno, en este caso no tenemos rango, ¿sí? Ahora, cuando nos bajamos a M15, ¿sí? En M15 básicamente lo que nosotros debemos hacer es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vamos a empezar marcando en un segundito, quiero ver algo acá rápido. Máximo IDM, esto es un boss, esto es un choch, ¿sí? Por ende, si nos vamos acá, a ver si acá encontramos algo para no irnos tan atrás. Igual acá tenemos mucho que marcar, pero bueno, vamos a hacerlo. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo. En M15, como saben, arrancamos siempre desde el IDM. Bien, una estructura alcista, máximo conocido, la siguiente vela le saca la liquidez, cierra con cuerpo por encima de la vela, tenemos IDM. Una vez que el precio es tomado,
tenemos un máximo válido. ¿Por qué máximo válido? Porque, como pueden ver, acá estamos en una estructura alcista, ¿sí? Por ende, esto sería un máximo válido. Bien, una vez que el precio nos rompe con cuerpo de vela, recién en esta zona tenemos lo que es el BOS de M15. El punto más bajo vendría a ser el mínimo válido y a partir de ahí debemos marcar todos los IDMs. ¿Sí? No lo vamos a marcar todos, solamente vamos a marcar los necesarios para ver el cierre de rango. Acá sería el máximo y cierra con cuerpo acá o no. No, no cierra con cuerpo, cierra recién con cuerpo acá. Por ende, el IDM sería este punto, que es el punto más bajo. ¿Sí? ¿Ven cómo acá se genera este máximo y estas velas? ¿Sí? No genera ninguno un alto más alto, por así decir. La siguiente vela le toma la liquidez y fíjense, como acá el precio no cierra con cuerpo, no cierra con cuerpo, recién acá el precio cierra con cuerpo, ¿sí? Por ende, ese punto más bajo es nuestro IDM. Fíjense todo lo que tuvo que pasar para que se genere ese IDM, ¿sí? Mucho movimiento. Bien. Una vez que el precio lo toma, tenemos máximo válido. Digamos que nosotros si queríamos entrar acá porque seguimos M15 y no vimos H4, que H4 verlo es fundamental, porque como les digo, si el precio llega hasta esta zona, podemos seguir por ahí buscando algún tipo de compras, pero una vez que llega al 50% del POI H4 y yo prefiero esperar, ¿sí? Prefiero esperar o directamente si vendo en H4, buscar la forma de confirmar la entrada en M15 para vender en H4, ¿sí? Porque digamos que nosotros no prestamos atención a H4 y decimos, bueno, vamos a ver si tenemos alguna zona para compra. Y si nos ponemos a ver acá, esta vela le saca la liquidez a la anterior, parece que sí. Ah, no, no le saca encima la liquidez. O sea que esta vela negra, vamos a ver si tiene FBG. Bueno, miren, encima esta vela negra tiene FBG entre la vela esta y la mecha, que en realidad sería entre esta y esta, ¿sí? Esto sería el FBG en un principio, pero con esta mecha fue mitigada hasta esa zona, pero de todas formas nos dejó una zonita. Si digamos que nosotros queremos entrar en el POI de M15, si hubiésemos entrado como locos acá sin ver H4 ni nada, ¿qué hubiese pasado? Si nos cubrimos abajo del mínimo válido, ¿sí? Y digamos que buscamos el 1 a 3, que es lo que yo recomiendo que se busque, ¿sí? Nos da, va justo casi en el máximo. Me hubiésemos ido a stop de una. Ay, ¿qué hice? Eh, euro dólar FXM. Acá está. Volvamos a donde estábamos. ¿Sí? Nos hubiésemos ido a stop de una, pero de una. Bien, por no tener en cuenta la temporalidad mayor o nuestra temporalidad de dirección. Vamos a dejarlo marcado a ver si vamos viendo algo más. Acá, como les digo, aparece el concepto de choch. ¿Por qué aparece el concepto de choch? Porque nosotros estamos en una estructura alcista y como pueden observar acá, el precio rompe, ¿sí? Con cuerpo de vela, ¿sí? Rompe con cuerpo de vela el mínimo válido. Por ende, ¿qué pasa? H4 sabemos que está bajista y M15 se acaba de poner bajista. Bien, entonces nosotros tendríamos nuestro máximo válido y tenemos que ponernos a buscar todos los IDMs. Bien, vamos a ver si acá hay algún IDM. A ver si esto es IDM. Sí, mínimo, nuevo mínimo válido, le saca la liquidez. Bien, a ver si cierra con cuerpo acá. No, no cierra con cuerpo. Recién acá el precio cierra con cuerpo, sí. Por ende, el punto más alto vendría a ser nuestro IDM. Denme un segundito, chicos.
Disculpen chicos, que justo me llamó mi abuela y pensé que por ahí era algo urgente. Bien, entonces vemos que a partir de este bajo el precio se toma el IDM, por ende nos deja un mínimo válido, ¿sí? Y como podemos ver acá, en realidad POI válido como tal no tenemos. ¿Por qué? Porque esto no es un FBG válido como tal, ¿sí? Vamos a ver si tiramos, si trazamos un FIBO de acá a acá, a ver si el precio llegó a descuentos importantes. Ay, que me toma mal. Desde el máximo al mínimo. No, acá el precio no llegó ni al 75%, creo. No, no llegó ni al 75% y nos hizo un nuevo boss. ¿Sí? Acá, como pueden ver, ya tenemos H4 bajista y M15 bajista. ¿Sí? Por ende, lo que debemos hacer es ir siguiendo esa estructura. Máximo válido, debemos marcar los IDMs. Como les digo, no me voy a poner a marcar todos para no perder tanto tiempo. Vamos a buscar los IDMs de cierre de rango. Acá tenemos otro. Y podemos ver que a partir de este bajo, el precio comienza con esa toma de IDM. Acá podríamos llegar a tener un posible POI decisional. ¿Sí? Porque bueno, en realidad podemos marcarlo hasta esta zona de acá arriba. Porque acá es una posible zona de demanda que, como vemos, el precio reacciona, sube y después termina rompiendo esa estructura. Y acá en el extremo tenemos un POI hermosísimo. Vamos a ver si el precio llega acá o no. Un POI de M15. Porque tiene IDM antes de la zona, sí. Que este punto acá es un IDM. Y además de los que marcamos ahí abajo. Tiene FBG también. Acá tiene el FBG. Y como podemos ver, esta vela que es el POI le toma liquidez a la vela anterior. O sea, es un POI con todas las letras. Eso vendría a ser un POI hermoso, por así decir. Vamos a ver qué hace el precio. Sin embargo, el precio no llega ni siquiera al decisional. Como podemos ver, termina siendo un quiebre a la baja, dejándonos el máximo válido. Vamos a ver si el precio nos deja IDM en esta zona. Por acá. Qué feo que está esto. Acá tenemos un IDM. Y desde este bajo el precio comienza el retroceso en búsqueda de ese IDM, por ende es un bajo válido. Vamos a ver si teníamos POI válido para entrar. Acá tenemos una zona en realidad más que un POI, ¿sí? Que sería todo esto. Vendría a ser más como un order block o una zona válida de entrada, ¿sí? Porque entre este punto y este punto es que está el FBG. Acá nosotros podemos decir, como les dije, miren cómo acá el precio respetó el 50% del POI de M15. Todo dependiendo del stop que ustedes usen, ¿sí? Acá podríamos entrar en el inicio hasta el punto máximo. Yo en M15, por lo general, en realidad siempre, utilizo 4 pips más de respiro de stop. ¿Sí? Digamos que si ahí teníamos 6.2, podríamos darle 10.2 pips y ir a buscar un 1.3. ¿Sí? Y el 1.3 nos dio acá. ¿Sí? Pueden ver cómo el precio nos dio entrada con esa vela y nos terminó dando el 1.3, digamos bastante rápido. O lo que podemos hacer, si quieren y tienen la paciencia de esperarlo, es ir a buscar el boss. ¿Sí? Que como pueden ver, recién en realidad acá el precio cierra con cuerpo y nos genera ese boss de M15, pero hasta el mínimo del boss nos hubiese dado un 1.4.5. Bien. Y lo que vamos a hacer acá nuevamente es una vez que el precio cierra un cuerpo, nos genera el boss.
nos deja máximo válido. Vamos a buscar todos los IDMs. Acá el precio no le saca la liquidez. Acá nos deja el mínimo, le saca la liquidez. Pero, ¿qué pasa? El precio recién acá, fíjense cómo cierra con cuerpo. Por ende, el IDM de M15 coincidiría con el IDM, perdón, de H4, ¿sí? Es algo por ahí un poco más confuso que requiere un poco más de práctica. Y luego nosotros tenemos este bajo válido, que como vemos le saca la liquidez y acá cierra con cuerpo, que esto es lo que le recomiendo hacer a todos, que marquen donde en realidad el precio, que vean donde el precio cierra con cuerpo, después si les molesta lo eliminan. Y este punto más alto vendría a ser nuestro IDM. Seguimos buscando, a ver si tenemos más IDM. El precio en el bajo conocido, acá no le saca la liquidez. Bajo conocido, le saca la liquidez. Y, no cierra con cuerpo. No cierra con cuerpo. A ver. Y ya comenzó a hacer retroceso. Va, no cierra con cuerpo. Pero como pueden ver, a partir de este bajo, el precio comienza el retroceso, por ende es el bajo válido. ¿Sí? Y vamos a ver si tenemos POI por acá. La verdad que fíjense, o sea, esta estructura no está para nada agradable. O sea, una estructura muy fea, muy, muy fea. ¿Sí? Acá no tenemos nada claro. Vamos a ver si por acá hay algo. Acá a ver si esta vela tiene FBG como para que la utilicemos, ¿no? Fíjense cómo ya está mitigada la zona. Y la verdad que bueno, esto es algo bastante feo, por así decir. ¿Por qué? Porque la única vela que contiene FBG es esta vela, pero ¿por qué no la podemos tomar como POI? No la podemos tomar como POI. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos IDM previo, ¿sí? O sea, fíjense cómo ahí la zona o el POI termina siendo la liquidez, ¿sí? Acá no hubiésemos podido tomarla así. Sin embargo, a ver si trazamos un FIBO, a ver si ya uno de nuestros niveles importantes de descuento, ¿sí? Fíjense como si nosotros hubiésemos tomado el trade en el 85%, acá no nos da entrada por muy poco, acá sí, acá no hubiese dado entrada y si no después, bueno, no hubiese dado entrada más adelante. Stop, como les dije, por encima del máximo, 4 pips más, 12,6. 4 pips sería 16,6. 164. Bueno, 16,6 era. 166. Y punto número uno, buscando un 1,3. ¿Sí? Que acá nos hubiese dado el 1,3. Y punto número 2, yendo a buscar el boss. ¿Sí? Esta, bueno, sería una entrada con FIBO más que nada porque order block o POI válido no nos dejó el precio. ¿Sí? Entonces, acá trazamos nuevamente mínimo válido es roto con cuerpo de vela. Tenemos lo que es el boss de M15, por ende, vamos a mover esto para que no nos moleste. Tenemos máximo válido, ¿sí? Debemos buscar todos los IDMs, vamos a buscar los más relevantes para nuestra estructura. Mínimo conocido, le sacan la liquidez, a ver si en algún punto cierra con cuerpo. Fíjense qué feo esto, que el precio recién acá cierra con cuerpo. Recién en este punto el precio cierra con cuerpo, por ende el IDM coincide una vez más con el IDM de H4, el de M15. ¿Sí? Vamos a seguir buscando. Acá no le sacan la liquidez. Acá sí tenemos un IDM de M15. Y a ver, más abajo, no. Bueno, a partir de este IDM
El precio comienza, a partir de este mínimo, perdón, el precio comienza la toma de C y D M. Por ende, tenemos bajo válido. Y fíjense lo que es este rango. Es una locura, pero es así. Es el rango que tenemos actualmente en el euro dólar, ¿sí? Va desde el máximo este hasta el mínimo este, ¿sí? Acá podríamos llegar a decir que en esta zona tenemos esta posible zona de order block, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene FBG, muy pequeño pero lo tiene, y tiene liquidez previa, ¿sí? Podría ser una zona donde el precio puede llegar y tener una reacción a la baja, que en realidad, bueno, miren cómo no llegó por muy poco y tuvo una reacción a la baja. No quiere decir que no lo pueda ir a buscar, ¿no? Porque puede tranquilamente, pero lo ideal que estaríamos esperando ahora es que el precio nos venga a hacer el boss de M15 por estos bajos de acá, que nos venga a hacer el boss ese, ¿sí? Eso sería lo que en realidad nosotros por ahí podríamos estar esperando. Después, bueno, si el precio sigue subiendo, tiene zonas más por arriba. Por ejemplo, acá, fíjense cómo tiene una zonita muy linda, que tiene un FBG importante. Si el FBG va desde el POI hasta esta zona. Y vamos a ver más en el extremo si tenemos algo. Ah, tenemos muchas zonas, pero veamos acá en el extremo si el precio nos deja algo. Y acá tendríamos, fíjense, esta velita negra, que en realidad podemos tomarla hasta el máximo para asegurarnos, ¿sí? Como tiene FBG acá. Y esto vendría a ser lo que es nuestro extremo, ¿sí? Que no sé si va a llegar, puede, pero no sé. Lo veo más factible, o al menos de lo que estamos más cerca, desde que el precio continúe con ese movimiento a la baja, perdón, y nos haga el boss. Que si nos hace el boss, nos dejaría el nuevo máximo válido de M15 y nos validaría un nuevo IDM de H4. Bien, bueno, así es como nosotros marcamos y, y buscamos las entradas. Por ejemplo, acá, como les dije, si nosotros veíamos y entrábamos a lo loco, acá nos hubiésemos comido un stop. Si no entrábamos a lo loco, no nos hubiésemos comido un stop. Después, siguiendo la estructura, acá se nos hubiese escapado, no hubiésemos tomado nada. Acá hubiésemos tomado un trade, que en el caso de que lo hubiésemos buscado hasta el boss, nos hubiese dado un 1.4.5. Luego, en el siguiente rango, hubiésemos podido entrar por Fibo. ¿Sí? Acá, como ven, podemos apreciar y utilizar todas las herramientas, ¿sí? que utilizamos. Acá nos hubiese dado un 1.4.3. ¿Sí? Y ahora, bueno, de momento no hubiésemos tenido una entrada. Y no nos olvidemos que si hubiésemos tomado la entrada en el POI de H4, también, como vimos anteriormente, depende del stop que hubiésemos puesto, ¿sí? En H4 la verdad que no sé cuánto es el respiro que se le suele dar porque no utilizo entradas en H4, pero digamos que le hubiésemos dejado 50 pip de stop, ¿sí? El de H4 nos hubiese pagado un 1.5.2. Podríamos haber tomado el de H4 y luego internamente podríamos haber tradeado, ¿sí? De forma intradía lo que es la estructura interna de M15. Bien, ahora, yo no utilizo, o sea, si bien utilizo obviamente la estructura de M15, pero para todos los días lo que utilizo es más que nada también, aparte de la estructura de M15, lo que es las sesiones, ¿sí? Que utilizo este indicador que se llama MKT, perdón, Sessions. A ver, ¿de quién es? Eh, no lo tengo. No sé si no es este. A ver, denme un segundito. Sesión.
Creo que es este. A ver, sí, es ese. Es este acá. Este FX Market Session de Boy Tokyo. Sí, por ahí por si alguien lo quiere utilizar. El horario que yo lo tengo marcado es, bueno, yo utilizo GMT-5, que sería UTC-5, el horario de Nueva York. Acá tienen que coincidir el horario este con el de acá, si sea el horario que sea que ustedes utilicen. Yo lo pongo en horario de Nueva York. Y tengo la sesión de Londres de 2 a 5 de la mañana, la sesión de Nueva York de 7 a 11 y el rango de Tokio de 6 a 12 y cuarto. Bien. Ahora, ¿para qué utilizo el tema de las sesiones? Básicamente para operar día a día. ¿Por qué? Yo lo utilizo más que nada porque en base a la estadística que yo he sacado, en base al backtesting que he hecho y a lo que me ha dado mi mentor, ¿sí? Que hablando de eso recién mandó un mensajito que tenemos clase dentro de una hora. Es que, este no era, es que la sesión de Nueva York muchas veces, ¿sí? Por lo general entre 7 y 10 veces, sigue a lo que hace la sesión de Nueva York. Entonces acá donde yo utilizo el concepto por ahí de AMD o de sesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces no se da ese famoso AMD, ¿sí? Sino que se da más que nada eh, que Nueva York sigue a Londres. Bien, si nosotros activamos el indicador de sesiones, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a este día. Vamos a mover esto un poco para acá. Si nosotros nos fijamos, acá la sesión de Londres inició a las 2 y finalizó acá a las 5. Sí, fue una sesión totalmente bajista. ¿Qué pasó? Nueva York, sí, perdón, Londres no nos dejó zona de entrada, pero sí teníamos zona de entrada por rango, sí, por estructura M15. Y como pueden ver, Nueva York inició alcista, pero ¿qué pasa? Llegó a la zona del rango M15 y terminó teniendo un movimiento bajista. Entonces, en pocas palabras, podría decirse que Nueva York en este día siguió la tendencia de Londres, ¿sí? Fíjense, fíjense acá lo que pasa, acá se da por ahí un claro ejemplo de AMD. Fíjense Tokio, acumulación, Nueva York manipulación, distribución, descuento, ¿sí? Y pum, para abajo, ¿sí? Que esta es una entrada muy, muy linda. Miren, si nosotros marcamos, vamos a eliminar esto. Acá no pudimos, no, por ahí no tuvimos entrada por, ¿cómo es que se dice? Por estructura, pero sí por sesión. Fíjense. Tokio, acumulación. Londres, manipulación. Y si nos fijamos y marcamos los IDMs que nos dejó Londres, que vendrían a ser IDMs internos. Creo que este día yo me quedé fuera, me quedé esperando la entrada ahora que recuerdo. Son IDMs internos de sesión, ¿sí? Tenemos IDM, tenemos IDM. Sí, este día no entré por nada, me quedé afuera. Qué lástima. Pero bueno, si nosotros marcamos, acá vemos que tenemos un pequeño FBG. Creo que me quedé esperando el 50% acá. O estaba esperando al inicio, no recuerdo, creo que era al inicio y no llegó por nada. Porque como saben, yo tomo órdenes por mercado, no tomo órdenes limit. A ver, ya ahora cuando mida cuánto tenía esto de stop, le voy a decir si me quedé esperando el 50%, que es lo más probable. Si nosotros colocamos la entrada acá al inicio, en realidad si entrábamos por orden de mercado acá al inicio, el stop hasta acá nos daba 10 pips. Creo que me quedé afuera, sí, porque estaba esperando el 50%. Yo como máximo utilizo 15 pips, o sea que el POI me puede dar un stop de 11 pips y más o menos le agrego.
Va, le agrego en realidad siempre 4 como saben. Acá digamos que tenía 14, ¿sí? Si hubiésemos sido un poco más rápido y hubiésemos visto esto antes, 10 pip, podríamos haber tomado este trade por orden de mercado ahí, con 14 pip de stop y yendo a buscar un 1-3. Esta entrada me quedé esperando el 50% si no me equivoco. Sí, creo que me había quedado esperando el 50% porque no quería poner tantos pip de stop. Sí, la verdad que creo que no me había dado cuenta que tampoco quedaba tan, o sea, no superaba mi máximo de stop. ¿Por qué digo que por ahí utilizo como máximo 45 pips? 15 pip, perdón, porque si yo busco 1-3 buscaría 45 pip. Y por lo general, que bueno, la mayoría de las veces Nueva York mueve más o menos eso entre 40 y 60 pips. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, la sesión anterior acá movió 53,7. En esta sesión movió 57,5. ¿Sí? Entonces podemos permitirnos. Esto me da el backtesting, como les dije, que se fijan a ver cuánto es el máximo de stop loss que pueden poner, cuánto es el mínimo. No porque yo utilice 4 de respiro, ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes pueden sacar sus estadísticas, ¿sí? Y en base a eso decir, bueno, yo voy a utilizar 2, 3, 4, 5. En base a las estadísticas, sacan eso. También cuántos pip como máximo usarían de stop, porque por ahí dicen, no, para mí 15 es muy poco, yo voy a usar 20, perfecto. O voy a usar 10 como máximo, más que eso no voy a usar. Si tiene más, no entro, a esperar alguna otra confirmación, perfecto. ¿Sí? Así que bueno, esto sería una entrada, la verdad que muy, muy, muy linda. Lástima que no la tomé por boludo. No sé por qué, no me di cuenta de que no me quedaba, o sea que los pips de stop dentro del POI este me daba en base a mi plan. Pero bueno, pasa nada. Después acá fíjense, acá tenemos acumulación, manipulación y distribución. Sí, si bien Nueva York no tuvo un descuento en alguna zona de Londres para continuar con ese movimiento, sí siguió la tendencia de Londres, sí tuvo un movimiento fuerte al alza. Este día Londres inició bajista y bueno, siguió bajista. Fíjense cómo, vamos a mover esto para que no nos moleste. Vamos a mover esto para acá. Fíjense cómo Londres va, en realidad fue más una acumulación, pero terminó siendo bajista. Y miren cómo Nueva York, que termina siendo. Inicia alcista. No sé si por acá, bueno, acá no teníamos IDM. Sí, por lo general yo espero tener IDM de M15 por lo menos de la sesión para tomar una entrada. Y si nosotros nos fijamos, acá no tenemos ningún IDM. Bien. Por ende, este día no hicimos nada, pero fíjense cómo Nueva York inició alcista y terminó haciendo un movimiento a la baja. O sea, otra vez siguió Nueva York a Londres. Acá no hay AMD, pero ¿qué pasa? Londres es bajista, Nueva York es casi en su totalidad alcista, pero a ver si acá tenemos IDM. Ay, no, no tenemos IDM. Si no tenemos IDM, por ende no tenemos zonas de entrada. ¿Sí? Acá no hubiésemos hecho nada. Acá podemos ver que, pero bueno, acá Nueva York, no podemos decir en realidad que lo siguió a Londres porque fue más alcista que bajista en cuanto a su sesión. Este día tuvimos acumulación, manipulación, distribución, descuento y fíjense cómo continuó con ese movimiento a la baja. Si nosotros marcamos, a ver si buscamos algún IDM. IDM interno no tenemos, en realidad el único IDM es este. ¿Sí? Después, bueno, no se nos genera otro. Por ende, en mi caso, ¿sí? A mí me hubiese gustado, una vez que se generó ese IDM, que el precio hubiese llegado a esta zona para ir buscar una venta, ¿sí? Pero fíjense cómo el precio
llega hasta acá, no se toma ni siquiera el IDM y continúa con ese movimiento a la baja. Acá hay algo bueno que deberíamos poner un poco más, ver en el backtesting, a ver si, como les dije anteriormente, utilizando la temporalidad M3, por ahí podríamos haber tomado una operación, pero eso ya lo veremos más adelante. Hay trabajo que hacer y una vez que lo saque de última, se lo estaré compartiendo. Este día no hubiésemos hecho nada, pero fíjense cómo Nueva York siguió a Londres. Luego este día tenemos Tokio no es una acumulación, sino que tuvo movimiento. Londres más fue como una acumulación, pero fue alcista. Y Nueva York en este caso no siguió a Londres, ¿sí? Porque inició bajista y continuó con ese movimiento a la baja. Acá hubo acumulación, manipulación, distribución. A ver si este día pudimos haber tomado una entrada. Vamos a ver, acá tenemos IDM de sesión. Déjenme ver. Acá tenemos IDM de sesión. El precio cierra con cuerpo o no. Recién acá. Por ende, esto no es IDM. Y bueno, este día no hubiésemos podido tomar una entrada. Pero fíjense cómo el precio termina básicamente respetando esta zona. Pero bueno, al no tener IDM M15, por lo general, como les dije, yo me quedo esperando esa confirmación o ese IDM. Pero vean cómo el precio en Nueva York siguió con ese movimiento que había hecho en Londres, ¿sí? Siguiendo acá tenemos una acumulación, Londres totalmente bajista, Nueva York estuvo más en un periodo de acumulación, nada que hacer. Acá 23 de diciembre, acumulación, 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 nada que hacer. 24 de diciembre, medio raro. A ver qué hubo acá. De 2 a 5 máximo. Acá había un IDM, acá había otro IDM. Y bueno, acá fíjense cómo no se come ningún IDM, pero ¿qué pasa? Nueva York respetó su inicio de sesión, por así decir, que fue la que quebró esta zona de acá. Fíjense cómo retrocede y da ese movimiento a la alza bastante interesante, ¿sí? O sea, siguió a Londres, que si bien fue bajista, luego se puso alcista y tuvo más o menos una acumulación, porque fíjense cómo movió 9,8 pip nada más. Bien. Después algo que quería mostrarle, pero básicamente vean como la mayoría de las veces Nueva York sigue lo que hace Londres, ¿sí? ¿Cuándo fue que nosotros tomamos la entrada? ¿Qué día fue? Déjenme ver. Creo que fue acá el 3 de enero que tomamos la compra que se las compartí por Instagram, ¿sí? Fíjense cómo Londres fue alcista. Acá tenemos IDM de sesión, obviamente. Que en realidad si nos ponemos a mirar desde acá abajo es un IDM válido también, bien. Luego acá fíjense cómo el precio nos genera otro IDM en este bajo. Ahora ustedes dirán, bueno, en M15 no tenemos nada claro, cierto. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros tenemos IDM en M15, ¿sí? Pero no tenemos zona de M15, solamente al tener IDM de M15, esto nos habilita a bajarnos a buscar nuestro POI que sea válido, ¿sí? O sea, tiene que ser un POI válido, obviamente, tiene que tener IDM M15 primero que nada, FG, ¿sí? Y toma de liquidez de la vela anterior, ¿bien? Entonces, una vez que el precio, esperen que me perdí, una vez que el precio nos deja IDM de M15,
nos autoriza o nos permite recién bajarnos a buscar la zona en M3. ¿Sí? Y observen acá, como esta primera zona, que era de la sesión de Londres, estaba mitigada, pero miren esta velita hermosa que tenemos acá, que tiene saque de liquidez de la vela anterior, tiene FVG y tiene liquidez previa de M15. De M3 obviamente que también la tendrá, pero la liquidez de M15 es la que nos habilita a bajarnos a M3. Si no, no podemos bajarnos a M3. Bien. Ahora, ¿qué yo hice? Pues básicamente esperé. Si casi toda la sesión el precio se mantuvo ahí arriba. Bien, como les decía, casi toda la sesión el precio se mantuvo ahí arriba. Sin embargo, una vez que el precio estuvo cerca de la zona, más o menos por acá, fíjense con qué fuerza llegó, yo llegué a tomar este trade acá casi al 50%, si no me equivoco era, y el stop por debajo del mínimo. En realidad, acá tenía 2 pips, lo ideal hubiese sido poner, como les dije, 6 pips de stop, ¿sí? Yo para cubrirme este mínimo le había puesto 10 pips, ¿sí? O sea, me cubrí en realidad el stop de este mínimo. Pero ya cubriéndonos de este mínimo debería ser más que suficiente con los 4 pips. ¿Por qué? Porque esta zona ya estaba mitigada, ¿sí? Pero yo me quise asegurar por las dudas y dije, a ver, 10 pips hasta donde me da, y el TP me da casi en el máximo. Dije, bueno, puede llegar a funcionar, ¿sí? Entonces metimos la entrada ahí con 10 pips de stop y como podemos ver, este fue el desarrollo del trade, ¿sí? Fíjense cómo acá el precio nos dio el TP. Yo en una de las cuentas me salí más o menos sacando un 1-1 una vez que el precio retrocedió. ¿Por qué? Porque ya estaba fuera de horario. Y en otra de las cuentas sí le dejé correr hasta el 1-3. Que lo ideal hubiese sido en realidad, en base, como les digo, en base al backtesting, ver hasta qué horario dejar correr sus trades. Pero si dejamos correr hasta las 1 hora de Nueva York, está perfecto. Por lo general yo dejo correr hasta las 12, ¿sí? Por eso fue también que acá en este punto me salí en un 1-1 en una cuenta y en la otra que es un poco más de riesgo la dejé correr un poco más. Bien, pero fíjense cómo aprovechándonos de las sesiones del IDM de M15 y de la zona en M3, que es válida solamente cuando tenemos IDM de M15. Bien, si tenemos IDM de M15 y zona de M15, pues con mucha más razón le metemos. Y lo que restó de esa semana, esto lo tomamos el viernes pasado, ¿sí? Lo que va esta semana, por ahora venimos sin trades, ¿sí? Yo en lo personal no vi nada claro, pero fíjense cómo acá Nueva York básicamente fue súper alcista, después tuvo un retroceso sin darnos zona de entrada. Londres fue bajista, Nueva York en este caso no la respetó, se puso bajista, ¿sí? El día miércoles, ayer, acabó una acumulación, manipulación, distribución. Sin embargo, Nueva York estuvo en una fase de acumulación, no pudimos hacer nada. Acá Tokio hizo una acumulación, manipulación, pero no hubo nunca una distribución, que esto fue lo que pasó el día de hoy. Que yo lo que estaba esperando el día de hoy era, básicamente, como vimos que Londres fue alcista, ¿sí? Ya nos había manipulado los bajos de Asia. Estaba esperando que luego de esto el precio venga a manipular los altos de Asia, ¿sí? Y había visto que la sesión de Londres había sido alcista. A ver, y acá nos había dejado un IDM interno de sesión, ¿sí? IDM interno, porque es IDM máximo conocido, le sacan la liquidez, cierran un cuerpo IDM. Ahora, en M15 no tenía zona, pero al tener IDM me habilita a bajarme a M3, ¿sí? Y yo lo que estaba esperando era que el precio llegase a esta zona de M3. Como pueden ver, tiene
todo, o sea, es un POI válido, saca liquidez de la vela anterior, tiene FBG, ¿sí? Por ende es un POI válido. Y en este caso la estaba esperando al 50% porque me quedaba muchos pips de stop si la tomaba al inicio, ¿sí? Que yo lo que esperaba era que acá cuando la sesión de Nueva York inició, antes de dar este movimiento a la alza, era que el precio hiciera esto, nos diese la entrada y luego fuese a distribuir tanto los máximos de Londres, que fue lo que hizo, como los máximos de Asia, ¿sí? Sin embargo, fíjense cómo tuvimos ese movimiento al alza, pero bueno, el precio no llegó a nuestros puntos de entrada y luego de manipular o luego de tomar la liquidez de los máximos de Londres, el precio comenzó a caer. Bien, así que bueno chicos, por ahí la última parte fue muy acelerada, pero espero que le haya quedado los conceptos claros. ¿Sí? Ahora sí, si tienen alguna duda, ahora van a poder sacarse las dudas, pero quiero que se queden con esto, ¿sí? Con el tema de las confirmaciones. Y que bueno, espero que les haya servido y que lo puedan aprovechar al máximo. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir a mí directamente por Telegram o pueden escribirnos al grupo y vamos a estar ayudándoles. Nos vemos en la próxima.